Para la identificación del problema, investigamos como grupo los proyectos que en Colombia se desarrollan y se planean anualmente. Dichos proyectos varían en cuanto a su propósito se refiere: interconectividad, infraestructura, agricultura y demás, así como a la gente a quien va dirigidos. Tales proyectos cuentan con un amplio proceso de planeación y presupuesto de ejecución. Sin embargo, en la mayoría de planes del gobierno investigados, hay un común denominador en la base de dichos proyectos, y es el poco énfasis que se le da a las circunstancias que rodean a las diferentes comunidades ubicadas en zonas rurales, es decir, aquellas personas que no tienen acceso a los beneficios que brinda el plan o el proyecto. Por ello, se entiende y se identifica como problemática principal la dificultad al implementar proyectos de conectividad como plan de desarrollo sostenible en Colombia. En ese orden de ideas y con la concepción del problema como tal, se plantean tres posibles causas a la dificultad para implementar proyectos de conectividad, por supuesto, pues en relación a un plan de desarrollo sostenible. En primer lugar está la corrupción, y no decimos corrupción sino la corrupción porque principalmente es un factor que para la mayoría de colombianos es más que un hecho. Y por supuesto la corrupción afecta a muchos procesos y pues proyectos de la conectividad no son la excepción. No basta con ver el escándalo sobre la pérdida de 70.000 millones destinados para la realización de un contrato sobre el proyecto de conectividad Unión Temporal C, que tenía como objetivo permitir la conectividad de alrededor de 7.000 colegios rurales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bichada, Chocó. Y bueno, teniendo en cuenta eso, podemos pensar en Bichada, ya que es un departamento donde solamente las viviendas con acceso al servicio público de Internet es del 5,2%. Esto incluyendo pues casas normales, apartamentos, etnias, otros, por supuesto. En segundo lugar, se plantea como posible causa la globalización, debido a que esta está generando un desarrollo forzado en Colombia, la cual está afectando a la cultura y territorios de comunidades étnicas, indígenas y negros. Un ejemplo de esto es la investigación realizada por Indapaz, la cual habla sobre recientes proyectos de energía eólica en la Guajira, precisamente en sus costas. Obvio, es un proyecto de desarrollo sostenible porque pues evita usar el carbón. Sin embargo, dicho desarrollo está afectando a la comunidad guayú, que representa el 20% de la población indígena de Colombia. Para esto, los guayú tienen el mecanismo de participación ciudadana, que busca pues, evitar el exterminio físico y la cultura de los pueblos indígenas. Ahora bien, según La Paz, 65 de estos parques están afectando a 188 comunidades guayú, sin mencionar las afectadas pues, por la propia infraestructura que requiera dichos parques. Estos parques, por supuesto, este proyecto está apoyado por 19 empresas, de las cuales 15 son multinacionales. Eh, Sin embargo, pues los mecanismos buscan ser un instrumento para protección de los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, por supuesto también de las comunidades negras. No obstante, en la práctica los mecanismos de participación no funcionan, están limitados y tienen baja efectividad. Un mecanismo de participación como estos debería llevarse a cabo eh, con consentimiento informado, con buena fe y realizarse pues, con las autoridades representativas. Ahora bien, las empresas no lo ven así, lo ven simplemente como un requisito formal y no como una vía de diálogo pues, como las comunidades. Y precisamente lo que realizan ellos es generar múltiples consultas. Sin embargo, esto no permite que los indígenas puedan responder con naturalidad a la cantidad, por lo que no dan abastos a nivel de recursos. Esto, por supuesto, hablamos de una noticia del 2020. Hoy en día, en 2022, hablamos del primer parque eólico. Por último, y como tercera causa, se plantea la brecha digital. Una causa casi que evidente partiendo del hecho de que Colombia es un país donde el 3,7% no tiene acceso al servicio de energía eléctrica y el 56,2% no tiene acceso al servicio de Internet. Es decir, más de la mitad según datos del DANE, pues como se evidencia en la gráfica. Así que, pues por otro lado, a nivel nacional, los departamentos con acceso a Internet tienen que de su totalidad el 4,8% no sabe usarla, por lo cual implementar un plan de conectividad implica más que la infraestructura, lo cual agrega complejidad, es decir, implica eh, agregar pedagogía,
en cuanto a temas digitales se refiere. En relación con la ingeniería, desde la ingeniería existen diferentes códigos éticos que nos dictan cómo desempeñarnos en diferentes situaciones o áreas. Si bien es cierto que la ingeniería busca mejorar la calidad de vida de las personas a partir de soluciones que utilizan el conocimiento y el saber, mediante unas herramientas o técnicas que nos permitan construir dichas soluciones, entonces es relevante que al momento de plantear un proyecto se estudie de manera disciplinada, siendo constantes y teniendo en cuenta los intereses de las partes involucradas, con el fin de respetar lo que el otro tenga que decir. En la problemática abordada en este video, se busca respetar el patrimonio y que esta conectividad les permita difundir su historia, su cosmología, sus costumbres y tradiciones. Ahora bien, ¿a quién podría afectar esto? Esto podría afectar a todas las personas pertenecientes a la comunidad, sea rural o étnica, ya que es posible que se les prive de su propia cultura y se les imponga diferentes dogmas, olvidando su propia historia, tradiciones y costumbres según las generaciones venideras. Ahora bien, como bien es sabido, desde el rol de ingeniero se nos habla de un código ético en el que debemos priorizar ciertas actividades que nuestra disciplina nos indique. Esto se puede llamar un seguimiento del deber, como ya bien es sabido que se ha planteado en la ética kantiana, por ejemplo. Haciendo un poco más de inciso, si hablamos de ética kantiana, estamos hablando de una ética deontológica, en la cual se habla de un deber universal, que debe ser aquel que rija ciertos juicios morales que se realicen a partir de un ejercicio ético. Sin embargo, en el caso de estudio, y pues en la situación que hemos planteado, se evidencia un inconveniente en cuanto al cumplimiento de dicho ejercicio ético, puesto que, como ya se ha venido mencionando, el respeto por la cultura en este tipo de comunidades suele ser omitido, dado cómo se implementan los proyectos a nivel de gobierno. Y pues eso resulta curioso porque a pesar de mantener un sentido de moralidad en el ejercicio ético, pues se está sobreponiendo una imposición de ética profesional sobre la priorización de la vida. Además de ello, se está vulnerando un derecho fundamental que fue instanciado por una dirección creada por el Ministerio del Interior, la cual es la Dirección Nacional de Consulta Previa, y pues asimismo el derecho que se está vulnerando es el derecho a la consulta previa, lo cual les da la facultad a todos los individuos de las comunidades a tener acceso a todo tipo de información referente a los proyectos, asimismo como a ser consultados previamente antes de cualquier toma de decisiones referente a estos proyectos. Y pues se dice que está siendo vulnerado ya que en distintas ocasiones realmente no se tiene en cuenta la integridad de las comunidades, ni tanto a nivel de territorio como a nivel de individuos, y claramente a nivel cultural. Por lo que no se genera ninguna cultura del respeto alrededor de tales comunidades cuando no se les informa o no se les consulta previamente sobre la realización de diferentes proyectos. Es por esto por lo que resulta realmente oportuno que se genere un sentido de ética profesional sobre estas situaciones, dado que pues como ya se ha venido hablando se vulneran muchos principios éticos y muchos derechos fundamentales. Entonces pues es necesario que se genere ese sentido de ética en estas situaciones y circunstancias en las que todas las actividades que se realicen sean reguladas bajo una serie de principios que se encarguen de respetar todo tipo de normativas que protejan los derechos de dichas comunidades. Teniendo en cuenta lo anterior y buscando entidades que garanticen un apoyo veraz y conciso, que en verdad afiancen la implementación de la conectividad en los sitios remotos del país y no se desvíen los fondos hacia otros intereses egoístas y personales. Como primera entidad de apoyo tenemos la IPAF, el Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas y una de las comunidades más olvidadas del país. Este sería un punto clave para conectar una comunidad que pertenece al patrimonio cultural e histórico del país. Además, solicitar el acompañamiento de la UIT o la Organización de las Naciones Unidas para la Tecnología, con el fin de que todo sea transparente. Por último, la Auditoría General de la Nación para verificar que toda la transición fue hecha correctamente y de manera transparente. La Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior garantiza el cumplimiento de la consulta previa, valga la redundancia, de los diferentes colectivos alrededor del país.
Esto garantiza que no se haga ningún tipo de imposición a la cultura y que no se pierdan costumbres y que ninguna comunidad se sienta vulnerada. Esta autoridad asesora y dirige, así como coordina las direcciones de asuntos indígenas, ROM y minorías y asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras, la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de gobierno nacional en materia de consulta previa y determinar su procedencia y oportunidad.